Bueno, pues continuamos con las charlas y tenemos el estupendísimo placer de compartir un ratito con John Wagner, en realidad otro ratito, porque ayer ya pudimos repasar un poco parte de su brillantísima, legendaria trayectoria como guionista de cómic, co-creando personajes tan conocidos y que ya forman parte de la cultura popular de todo el mundo, como el Juez Dredd, o El perro de Estroncio, o Robo Hunter, historias o novelas gráficas también tan conocidas, populares y maravillosas como Una historia de violencia, como sabéis, adaptada al cine también estupendamente por David Cronenberg, y además de una cantidad enorme de títulos que le han llevado a trabajar con personajes como el Doctor Who, como Alien, como Batman, etcétera, etcétera. Sí que dentro de su trayectoria profesional también tiene un espacio moderadamente significativo en el universo de Star Wars, donde aunque no hizo tantos números, sí que hizo algunos, sí que se ha encargado de algunos trabajos que tienen bastante peso y son bastante representativos dentro de este universo creado por George Lucas. Antes de empezar a comentarlos, a modo de curiosidad, me gustaría saber si él era en alguna manera un fan de la saga de Star Wars como espectador, si no especialmente, que nos cuente un poquito cómo recuerda él la Guerra de las Galaxias en el momento de su estreno y qué le pareció. Well, the first film was quite important in the development of 2000 AD. It was the knowledge that it was coming out that inspired the creation of 2000 AD. And of course, when it did come out, we all trooped off to the cinema to watch it, and I thought it was really stunningly good. I've only seen 2 more Star Wars films, the next 2. And after that I dropped out, but I did very much enjoy the first one. La verdad es que la primera película de Star Wars tuvo una importancia enorme en el desarrollo de 2000 AD. De hecho, la revista acabó de cobrar vida cuando empezaron a llegar noticias de que se iba a estrenar la primera peli de Star Wars. Todos los que trabajábamos en ella, los que la íbamos a crear, decidimos ir juntos a ver la primera peli y a mí me pareció extraordinaria. Me encantó, me pareció una gran peli. Luego vi otras 2 más de la saga y ya ahí sí que lo dejé. Y me gustaría saber cómo un día en concreto recibes la oferta de encargarte de unos cómics de la franquicia de Star Wars. ¿Cómo llegas a la franquicia de Star Wars? It was largely through Cam Kennedy, who had been drawing for Dark Horse Comics, who were publishing it at the time. Cam's a good friend of mine. He wanted me to do I think Boba Fett came first. He wanted me to do a Boba Fett story with him. And after that, once the editors got to know me a bit, I got offered some Star Wars work as well. So mainly through Cam Kennedy. Pues fue principalmente por Cam Kennedy, que es un dibujante que estaba trabajando para Dark Horse, que es la editorial que publicaba los cómics en aquel momento, y que es un buen amigo mío, y que me decía que por qué no colaborábamos juntos en alguna historia, y propuso mi nombre a los editores de Dark Horse. Creo que lo primero que me encargaron fue Boba Fett. Y luego ya vinieron otros proyectos dentro del universo de Star Wars, pero vamos, que básicamente fue gracias a Cam Kennedy. Sí, lo primero que te encargaron fue Boba Fett y después, aparte unas pocas páginas, hiciste Boba Fett, enemigo del Imperio. Ahora Boba Fett y el universo mandaloriano están en su máximo apogeo de popularidad, a un nivel al que nunca habían estado, aunque fue un personaje que, pese a parecer poco en la primera película en la que surge, siempre tuvo bastante predicamento entre los fans. Pero en aquel momento no era tan conocido y a ti te encargan hacer las aventuras de este cazarrecompensas y de contar también un poco cómo son otros cazarrecompensas que le rodean y contar sus primeras aventuras. Cuéntanos un poquito cómo recuerdas que te encargaran la serie de Boba Fett y qué personalidad decidiste darle al personaje.
Well, it was actually surprising that Boba Fett was such a popular character, as I think he was just in the background in one or two scenes in the original film. He looked good though, and I saw him as a bit like Judge Dredd, only without any moral code. I mean, they're both very, very violent men, and that always appeals to me. I like writing violent men. So he's in character, he's like Judge Dredd, but he'll just do anything, whereas Dredd goes by a strict moral, almost religious code. And that's how I wrote him. La verdad es que me sorprende que Boba Fett sea un personaje tan sumamente popular cuando en realidad en la saga original aparece prácticamente en un par de escenas y poco más. Lo que pasa es que tiene un aspecto de lo más molón, es súper chulo como va ataviado y a la gente le gustaba y tenían ganas de más Boba Fett. Yo me imaginaba su personalidad como una personalidad muy semejante a la del juez Dredd, pero sin el código moral que Dredd tiene. Los dos son hombres muy violentos. Lo que ocurre, y a mí me atrae escribir historias de hombres violentos o sobre hombres violentos. Pero hay una gran diferencia entre Dredd y Boba, y es que el juez Dredd es muy violento, hará casi cualquier cosa, pero tiene un código moral, tiene una serie de valores casi religiosos que le hacen comportarse de una manera determinada. Para mí, Boba Fett no tiene ningún tipo de restricción moral ni nada por el estilo, así que me lo imagino básicamente, o me lo imaginaba básicamente cuando hacía la serie, como una versión del juez Dredd, pero sin ningún tipo de restricción moral. Las aventuras que escribiste de Boba Fett te permitieron volver a colaborar con creadores, con dibujantes con los que tú ya habías trabajado en el pasado, como Ian Gibson o como el propio Cam Kennedy, ¿no?, que acabamos de mencionar. Cuéntanos un poquito cómo fue esta experiencia. ¿Fue especialmente cómodo? ¿Alguien con quien ya por lo menos sabías que todas tus ideas las podría plasmar porque ya te conocía perfectamente de trabajar en el pasado? Cam Kennedy is a very good friend, and I've always enjoyed working with him. He's one of the few people we actually wrote stories for on Judge Dredd, with him specifically in mind. And so it was good to be working with him, and probably because he was there, that's the only reason I was doing Boba Fett. And then Ian came on when Cam had other work, I suppose, and I thought he did a magnificent job on Enemies of the Empire. Although for some reason, which I can't remember, he didn't finish that one. And that was taken over by another artist, but I thought he did really nice work. And once again, Ian is someone I've worked with for many years, so I knew what he was capable of. I thought that book worked really well. I was very pleased with that. Pues Cam Kennedy, como os decía antes, es un buen amigo y me encanta trabajar con él. Tanto es así que, por ejemplo, es uno de los pocos dibujantes para los que escribo guiones en concreto del juez Dredd. Quiero decir que hay historias de juez Dredd que escribo pensando ya que las tiene que dibujar Cam y no a quien le caigan. Lo tengo presente cuando escribo la historia, así que realmente el motivo por el que empecé a trabajar en la serie de Boba Fett fue por colaborar con él, porque somos buenos amigos, nos entendemos y quería volver a trabajar con Cam. Luego llegó Ian, que también es un buen amigo y que hizo un trabajo fantástico cuando Cam tuvo que dejar la serie. Me imagino que porque le habían encargado alguna otra cosa o no sé muy bien. Hicimos Enemigos del Imperio, pero Ian tampoco llegó a acabar ese proyecto y lo acabó otro dibujante. No me acuerdo muy bien ahora por qué. Pero lo cierto es que me parecía y me parece que el trabajo de Ian era extraordinario también en la serie, y llevamos tantos años colaborando juntos
que yo sabía perfectamente lo que podía hacer Ian y lo tenía muy en cuenta. Creo que ese es uno de los motivos por los que la colección funcionó tan bien. The difference between Shadows of the Empire and the Boba Fett stories was that I was practically spoon-fed the plots of Shadows of the Empire, so there wasn't a lot of room for my own creativity in that. I just did what I could within their framework, whereas Boba Fett I was just given the character and allowed to do my own thing on it, which was for me much more enjoyable. So I was allowed to introduce things that I couldn't do in Shadows of the Empire. And to me, they're the better books, at least from my point of view. La diferencia entre Sombras del Imperio, Shadows of the Empire y Boba Fett es que en la primera, en la de Sombras, pues prácticamente me hicieron tragarme el argumento que me estaban dando, me lo metían a la fuerza, no me dejaban espacio para mi creatividad y tenía que seguir la estructura que me habían marcado y contar el argumento que les interesaba. En el caso de Boba pude hacer que el personaje fuera mucho más mío, me dieron mayor libertad, sí tenía unos parámetros, pero tenía mucha más libertad y eso me hizo disfrutarlo mucho más. Pude meter en el caso de Boba cosas que no había podido meter en Shadows of the Empire y a pesar de ello creo que los dos proyectos salieron bastante bien y estoy contento con las colecciones, aunque me parece que la de Boba está mejor. Este segundo proyecto que ha mencionado, Star Wars Sombras del Imperio, fue algo en su momento muy importante. O sea, nunca se había hecho nada que no fuera una película que tuviera el mismo tratamiento que si lo hubiera sido. Se ubicaba la historia entre el Imperio Contraataca y el Retorno al Jedi, que había un montón de espacio todavía por explorar y hasta el punto de que en un momento determinado George Lucas dijo que si hubiera tenido tiempo eso le hubiera gustado convertirlo en una película. El caso es que fue un lanzamiento global, se hizo un lanzamiento en videojuego dentro de LucasArts, se escribió una novela con el mismo nombre escrita por Steve Perry y por supuesto estuvo el cómic de John. Funcionó muy bien, tuvo toda la máquina de Lucas detrás, el trabajo fue verdaderamente bueno, pero me gustaría ahondar un poquito. Yo ya me imaginaba que al ser un lanzamiento tan controlado la libertad del creador era bastante menor, como ya nos acaba de decir, pero me gustaría saber si él hubiera tenido un poco más de libertad, en qué hubiera cambiado, qué le hubiera gustado aportar que finalmente no pudo. Well, this is pretty much all news to me. I didn't realize it was that important in the Star Wars canon. To me, it was just disappointing because I was pretty much given the basic plot of every book, and I just had to fill in, shade it a bit as much as I could. But I was kept within pretty strict parameters, so the real development was the Dark Horse editorial team. I can take very little credit for it. Although if George Lucas wanted to give me a backhander, I'd be very happy. La verdad es que no era yo consciente, ni siquiera en su momento, de la importancia que tenía Sombras del Imperio. No veía yo mucho todo lo que se estaba haciendo en torno a este proyecto y no sabía de la importancia que tiene dentro del canon de Star Wars. Mientras yo escribía los guiones me sentía bastante decepcionado porque me daban el argumento y me lo daban con unos parámetros bastante estrictos. Lo único que yo podía hacer era rellenar un poco los huecos y dar toquecitos de color aquí y allá, porque me movía en parámetros muy limitados, muy estrechos. Las historias venían del equipo editorial de Dark Horse, que eran los que me decían lo que tenía que hacer y poco podía llevar yo a cabo. Ahora, que si se llega a haber hecho la peli de como decía Lucas, hubiera estado encantado yo de recibir un cheque por mi trabajo. Otro de los cómics que hiciste en el universo de Star Wars es el archivo de Jabba's Tale. También cuéntanos un poquito
¿Cómo fue enfrentarse a un cómic protagonizado por Jabbas, que son unos personajes de los que conocíamos a uno, pero que tampoco estaban tan definidos como especie? Cuéntanos un poquito si ahí tuviste más libertad y cómo enfocaste hacer un cómic con estos protagonistas. Well, I love Jabba the Hutt. He's such a gross character, and I do like writing gross characters. They're usually a lot more fun. With the Jabba tape, I was given a lot more freedom, pretty much go away and do something. And so that was, to me, much more like the Boba Fetts that I wrote. I was allowed to create and put in a lot more of my own ideas. And as a writer, when you can contribute your own ideas, it's a lot more fun to do. And so I really enjoyed that. The idea of the Jabba tape I thought was quite a clever one, and enjoyed putting that into the Jabba tape, the actual tape. As a plot device. La verdad es que me encanta Jabba. Porque es un personaje muy desagradable y a mí me gusta mucho escribir sobre personajes desagradables. Me parece que resultan mucho más divertidos a la hora de escribir sobre ellos. Encima me dieron mucha más libertad para hacer lo que quisiera, un poco al estilo de lo que había ocurrido en la serie de Boba Fett. Como creador está muy bien lo de que te den libertad para aportar tus propias ideas y para incluir eso. Como guionista es algo que resulta muy reconfortante y que está muy bien. Y estoy muy contento con la idea de ese archivo, de esa cinta en concreto de Jabba, que es uno de los elementos de la historia que pude incorporar yo, y me gusta mucho cómo salió el uso de esa cinta. No sé si queréis aprovechar para hacerle alguna pregunta a John sobre su trabajo en el universo de Star Wars. ¿No tenéis ninguna duda? Vale, pues sigo preguntando yo. Hubo un momento en el universo Star Wars que se decidió resetearlo todo de cero y decir, todo lo que conocíais hasta ahora no era cierto, el canon empieza aquí, todo lo anterior no cuenta. Hubo, pues evidentemente, bastante revolución, porque algunos de los tebeos y las historias más significativas de las primeras novelas que se publicaron de Star Wars por Timothy Zahn, cómics como Jedi vs. Sith o los tuyos propios sobre los Mandalorianos y Boba Fett, parte de algunos de los videojuegos más significativos pasaban a no existir realmente. Así que se inventaron el concepto leyendas. Vale, son cosas que estaban ahí, pueden ser ciertas o no. Que bueno, que es una solución moderadamente salomónica, pero que creo que no está mal del todo. A ti como creador, en algún momento determinado, ¿qué sensación te dio saber que lo que habías conseguido con tanta dificultad entrara dentro del canon, finalmente por un momento se quedó fuera de él? I find that kind of thing extremely disappointing. It's kind of like JR in Dallas or Alan Moore's Swamp Thing. Nothing that you knew happened really happened, and I wish they wouldn't do it. So I didn't know about all this because I really stopped watching Star Wars after the third film, and I'm glad I didn't continue watching because that just pisses me off. Bueno, pues a mí esas cosas la verdad es que me mosquean bastante, me resultan decepcionantes. Es como lo que hicieron con JR en Dallas o como lo que ocurrió con La cosa del pantano de Alan Moore. Como os comentaba antes, dejé de ver las pelis después de la tercera, dejé de seguir el material y las historias y dejé de interesarme por ese universo. Y la verdad es que me alegro mucho de haberlo hecho, de no haber seguido prestando atención, porque me hubiera cabreado como una mona si me entero de estas historias. No me gusta que se deje de lado el trabajo de unos creadores. ¿Y qué personaje de Star Wars, de la trilogía original que viste y que disfrutaste, te hubiera gustado tener como al frente de una colección o para poder trabajar con él? ¿Y por qué? ¿Por qué escogerías ese personaje? Probably Darth Vader, because he's my kind of guy. Seguramente Darth Vader, porque es uno de los míos, o sea, es el tipo de persona que me gusta. Sí, veo que los cascos es algo que le motiva mucho en los cómics.
Yeah, I do like a helmet, and I don't like it to be taken off generally. Me gustan los cascos y no me gusta que alguien se quite el casco. Y en relación a otras franquicias muy conocidas con las que trabajaste, como Doctor Who, como Alien, incluso como Batman, ¿notaste que el control al trabajar con los personajes de Star Wars era especialmente riguroso, que te hacían muchas más supervisiones en los guiones, o al contrario, esto para ti forma parte de una leyenda urbana alrededor del universo Lucas? Yeah, I think probably the strictest guidelines I ever worked with was Shadows of the Empire. I don't think I'd take on a job like that again. It was dictated too much to me. Other things like Batman, they give you a Bible and you have to work within the constraints of what they say you can do, but there's a lot of leeway within that then. Alien, for instance, you know what the alien can do, but you've got a lot of room to work. I can't think of anything I felt so restricted on as Shadows of the Empire. But the rest, as long as you stick to existing canon, it's fine, you can do pretty much what you like. La verdad es que después de lo que viví en Sombras del Imperio, decidí que lo de trabajar en una franquicia así no me iba a trabajar en la franquicia de Star Wars, porque es que me habían dictado prácticamente lo que tenía que escribir y eso no me gusta nada, no me dejaban hacer lo que me interesaba. Cuando trabajaba con Batman, pues te dan, cuando te encargas del personaje, una especie de Biblia con unos parámetros generales de lo que puedes hacer y de lo que no, pero hay mucho margen de maniobra ahí dentro, entre esos parámetros. En el caso de Alien podía hacer prácticamente lo que quisiera, tenía margen y no pasaba absolutamente nada, pero en Shadows sí estaba, bueno, en Alien salía dentro de unos márgenes lo que podía hacer, pero en Shadows, ya os digo, me lo estaban dictando todo. Estoy contento de que exista, está bien que esté ahí esa obra, pero no volvería a hacer algo semejante en el universo de Star Wars, eso lo tengo claro. It's also one of the reasons I prefer to write my own characters, because in that case I make the rules, and I'm not that keen on rules being handed down to me. And sometimes though I wish that on Judge Dredd there had been a rule book, because a lot of writers do things in it that I don't agree with, and by the time I see them it's too late to say anything about it. For instance, the size of the city. At one point it covered the whole of the American eastern seaboard, and I thought for 400 million people, well there's plenty of space in there. It's not the claustrophobic city that we pictured, which is one of the main reasons that Alan Grant and I started the Apocalypse War, so we could reduce the size of the city and bring it back to sensible proportions. Uno de los motivos por los que me gusta trabajar con mis propios personajes es que las normas las marco yo, no me las imponen. Y de hecho reconozco que en ocasiones me gustaría con mis personajes pues sí marcar yo algunas normas. En el caso del juez Dredd, por ejemplo, no me gusta lo que han hecho algunos guionistas con el personaje. Lo que pasa es que para cuando me entero ya es demasiado tarde y no hay margen de maniobra y no lo puedo corregir. Una de las cosas que no me gustan o que no me gustaban, por ejemplo, era el tamaño que tenía la ciudad. Que en un momento determinado se llega a decir que ocupa prácticamente de extensión toda la costa atlántica de Estados Unidos, la costa oriental de Estados Unidos. Yo pensé, oye, semejante espacio para 400 millones de personas, tampoco es que estén ahí como muy apiñados ni muy apelotonados, y eso iba en contra de la imagen de la ciudad claustrofóbica que teníamos. Por eso hicimos Alan Grant y yo las guerras del apocalipsis, básicamente para cargarnos buena parte de la ciudad y volver a reducirla a un tamaño mucho más gestionable y mucho más sensato. Como comentábamos antes, Star Wars Sombras del Imperio funcionó muy bien. Fue una serie muy popular dentro del universo de Star Wars en aquel momento, de hecho todavía lo es.
y tus cómics de Boba Fett fueron cimentando el resto de largas aventuras de este personaje del universo Mandalorian en cómic, que con el tiempo acabó deviniendo pues, en el fenómeno que ahora todos conocemos. Teniendo esto en cuenta, me resultaría sorprendente que me dijeras que después de estos 2 títulos y 2 o 3 más no insistieron, no tuvieron ofertas sobre la mesa por parte de Lucas y de la franquicia de cómics de Lucas para continuar. Me gustaría saber si sucedió esto o tú después de sentirte tan estrechamente vigilado en Sombras del Imperio dijiste no, me vuelvo a mis personajes. ¿Qué sucedió para que John Wagner saliera de la galaxia? Well, they're funny people to work for, the Americans. One day you just don't hear from them, and you don't know why. And that's pretty much. Well, I did other things after Boba Fett, but and also the editor that I was working with, a good guy called Ryder Wyndham, left, and whoever took over Star Wars, I think wanted new talent on it, so I was off. But when you're in with them, you're in, and when you're out, sometimes you don't even know it. I would happily have written more Boba Fett's anyway, because I like the character and he's good fun to work with. I also like working within the Star Wars universe, as long as I could do my own thing, like on the Jabba tape. And I certainly have written a lot more Jabba the Hutt. Los americanos son una peña muy curiosa cuando trabajas para ellos. Un día de repente dejas de tener noticias suyas y se acabó, ya está, ya no trabajas para ellos. Creo que igual tiene algo que ver con que Ray Bringham, que era el editor de la serie, cuando yo trabajaba en ella, bueno, pues que la dejó y llegó un nuevo equipo editorial y querían a nuevos autores, supongo, así que me dieron la patada y adiós muy buenas. Es curioso, porque con los americanos, si trabajas para ellos, te enteras, y si no trabajas para ellos, igual sí o igual no. El caso es que me hubiera encantado hacer más historias con Boba Fett, porque me gusta muchísimo el personaje, y no hubiera tenido ningún problema en seguir escribiendo historias en el universo de Star Wars. Cosas como el archivo de Jabba, porque es un personaje, Jabba, también, que me gusta muchísimo. Ya estamos entrando en la recta final. Antes comentaste las similitudes hasta cierto punto entre Boba Fett y el Juez Dredd, y nos has dicho ahora que te hubiera gustado seguir haciendo historias de Boba Fett. Ya que ayer dijiste que la inspiración viene de cualquier parte, a veces ideas que te quedan pendientes de otros títulos, llevaste a las muchísimas páginas de historias que escribiste después del Juez Dredd alguna de las ideas que a lo mejor hubieras querido hacer o que te inspiró el personaje de Boba Fett? Probably not, no. I tend not to. We have a huge ideas file, but I very seldom, Alan Grant and I built a big thick file up of ideas that we intended to use eventually, and they just kind of stayed in the file mostly, and each new story we approached it absolutely fresh. There may have been ideas that were running around in my head when I was doing Jabba that I took over, but I couldn't actually point to any. Sorry, Boba Fett. Seguramente no, creo que no me he llevado nada. Tanto Alan Grant y yo, cuando trabajábamos juntos, teníamos una especie de cajón de ideas donde íbamos metiendo algunas de las ocurrencias que teníamos con ideas que creíamos que íbamos a volver a utilizar, pero cada vez que llegábamos a un proyecto nuevo tratábamos de tener nuevas ideas para que fuera algo fresco, para que fuera algo novedoso. Sí tengo algunas ideas seguramente, o tenía en la cabeza algunas ideas cuando hice lo de Jabba, que quizás me llevé al siguiente proyecto. Por lo que nos has dicho, supongo que no, aunque no sé si se refería solo al resto de películas o se refería a todo de Star Wars, pero
a modo de curiosidad, aunque fuera por el cariño que le tuvieras a Fett y a los Mandalorianos, ¿llegaste a ver la serie actual? No, I haven't, but I'm going to now. Pues no, pero ahora sí que la voy a ver. Pues antes de... ¿Ha sido una pregunta? Well, it's news to me. I don't know anything about that, but that may have been one of the elements that I was actually allowed to contribute some of my own ideas to. I don't remember that being handed down to me when I did Shadows. Perhaps it was, but it's the kind of thing I would like to do, so that may have been mine. But and so they developed it, have they? Yeah, well, I'm open to royalties anytime. If George wants to give me a ring, or just send a check. No, la verdad es que no tenía ni idea de que existía lo de la guerra de los cazarrecompensas. Me parece que en esa subtrama que mencionas de sombras, no me acuerdo muy bien, pero igual sí que es algo que aporté yo a la historia, no estoy seguro. Me parece que ahí sí que pude ir metiendo algún detalle propio, pero lo recuerdo un poco vagamente. Te lo digo porque básicamente lo de la guerra de cazarrecompensas sí me suena como algo muy mío, como algo que podría haber hecho yo, así que igual sí tiene algo que ver. Lo de la guerra no tenía ni idea, pero vamos, lo que decía es que si me quieren pagar derechos o royalties, bueno, George ya sabe dónde estoy, si me quiere mandar un cheque, yo encantado. ¿Había otra pregunta atrás? I couldn't really think of anything. I'm sure there are things. I would certainly like to further develop Boba Fett, although they seem to have been doing that anyway. I will watch The Mandalorian and ask for royalties. By the way, when Marvel took over all the Dark Horse stuff, Dark Horse used to pay royalties, but once Marvel took it over, they all dried up. So don't buy Marvel. No se me ocurre nada ahora mismo, la verdad, no se me ocurre nada que hubiera podido llevar el antiguo canon al actual. Sí os puedo decir que me encantaría haber seguido desarrollando a Boba Fett, aunque creo que ya lo están haciendo y por lo que estoy oyendo voy a tener que ver la serie del Mandaloriano. El caso es que sí hay otra cosa que me gustaría comentar, y es que cuando Marvel se hizo con los derechos de los cómics de Star Wars que tenía Dark Horse, la situación cambió. Dark Horse siempre pagaba royalties y me pagaba los derechos. Desde que llegó Marvel se acabó lo que se daba, ni un centavo más. No me gusta Marvel. Bueno. Había aparecido en una película, pero se ve un poco de él. Hubo muchas restricciones para desarrollar historias. ¿Qué limitaciones le pusieron? I don't really think they set any limits, because he's such a mean guy that you can do pretty much anything with him, and I did. He was great to work with, because really there were no rules except he was out for Boba Fett. And sheer profit all the time, and that was it. There were no real restrictions on him, which is why I enjoyed doing it.
La verdad es que no me pusieron límites, me dijeron, este tipo es un cabronazo, haz con él lo que quieras, básicamente. Y me divirtió mucho trabajar con el personaje. No había normas, no había prácticamente restricciones, simplemente lo del casco y lo de que se llamaba Fed y para de contar, poco más. Así que me gustó bastante trabajar con el personaje. Sí, estamos. I don't know it well enough. Perhaps I'd have me writing one of the films. No lo conozco lo suficiente como para decirte que cambiaría. Igual lo que haría es ponerme a mí a escribir el guión de alguna de las pelis. Sobre Doctor Who, ya que no hemos hablado mucho, hay mucho espacio para los dos porque pueden hacer cosas muy locas en esa serie, que es lo que más le ha gustado de los que ustedes ver en esa serie. Perdón, tengo que... Sobre el Doctor Who. Ah, vale. I liked the character. Pat Mills and we spent a lot of time trying to do one for the TV series, but I didn't like the editorial team. They were very difficult to work with, and Pat and I at the time always thought we knew better than them, and I'm sure we did. At the moment, though, they are actually going to film one of the stories we did for Marvel, The Star Beast. That's going to be I don't know if it's a one-episode story for the Doctor Who TV series, or it'll be more longer. It's really Pat Mills' story, not mine. But they will be filming that, and they want us to do a podcast on our time on Doctor Who, the comic strip. I'm not sure that's the question you asked, but that's... Well, I did enjoy working on it. We came up with some really good ideas, like one idea we were trying to get going was the idea of a space whale with a colony of human beings living inside this whale, a pod of whales in space. And I think that was one we nearly got them to make as a TV series. I got so fed up with dealing with them that I dropped out and signed over all the rights to Pat, and he continued with it for probably another half a year before he gave up. But that would have been a really good story. Lo cierto es que me encanta el personaje. Pat Mills y yo intentamos durante muchísimo tiempo lograr que nos dejaran hacer uno de los episodios de la serie de televisión. No hubo suerte. Trabajando en cuanto a los cómics, con el equipo editorial fue bastante difícil, porque no era nada sencillo trabajar con ellos, mucho menos. Sé que ahora sí que van a rodar la nueva serie, un capítulo basado en las historias que escribimos para Marvel, el de Star Beast, que era una historia que es sobre todo de Pat, creo, pero bueno, no sé si es una historia que estaba en un solo episodio o si estaba en varios, pero sí sé que lo está rodando y sé que nos han pedido que participemos en un podcast contando cómo fue nuestra experiencia trabajando con el Doctor Who. No estoy seguro de si era esa la pregunta, pero espero que la respuesta te satisfaga. En cuanto a las ideas que tuvimos, bueno, había una colonia de humanos que vivían en el interior de un bicho en mitad del espacio, y eso me hubiera gustado poder hacerlo. Es una historia que me parece que es muy chula. Creo que es más de Pat, porque fue más o menos por la época en la que dejé la serie y todavía se quedó un año más, pero es una historia que me parece que está bien y que y con la que disfruté. Me gustó trabajar en la serie de Doctor Who. Mensaje importante. Lo primero de todo, antes de despedir a John, quiero decir, porque a ellos se lo decimos mucho, pero públicamente lo decimos poco, lo contentos que estamos en el Celsius, con contar siempre con los camaradas de la Orden 66, trabajando con una sonrisa, pasando calor, dándole color al festival, y es un lujo.
y sé que no les parecerá mal que diga esto, es un lujo, pero bueno, no es comparable al lujo de tener con nosotros a una leyenda como John Wagner, que vino por primera vez a Avilés en 1997, en la segunda edición de las jornadas del cómic de Avilés, hace 25 años, y sabemos que tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para venir a vernos otra vez. Sabemos que lo hizo porque de alguna forma le hemos engañado y nos tiene mucho cariño, pero queremos que sepa que nosotros le queremos el doble de lo que nos puedan querer él a nosotros, y seguro que a vosotros también. Y cómo se despide a una leyenda como John Wagner.